Ana Fontecha. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en Zoom y los que nos acompañan en Facebook. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Le damos la bienvenida a todos, por supuesto, y a nuestra invitada de hoy, que es la compositora española Ana Fontecha. Ella aceptó gentilmente esta invitación para ser entrevistada en el programa que hemos denominado Inventando la Música. Es un ciclo de entrevistas donde quienes nos acompañan son compositores y compositoras. Estamos muy felices también porque este proyecto, que comienza como una idea loca, donde invitamos a 6 compositores, 13 españoles y 3 chilenos, ya se ha ampliado y tenemos para octubre, los meses de octubre y noviembre, confirmados a Mauricio Sotelo, uno de los compositores más importantes españoles de este minuto, Eddie Mora, también nos va a acompañar, de Costa Rica, un gran compositor, Roberto Sierra, que vive en Inglaterra, pero es un compositor costarricense también, aceptó la invitación, Guillermo Rifo, de Chile, y los argentinos Esteban Bensecri, que le acaba de estrenar un concierto para piano, Gustavo Dudamel, y Alejandro Iglesias Rossi, que ha hecho una labor importantísima, sobre todo en la difusión de música compuesta para instrumentos precolombinos latinoamericanos. Así que esto está tomando vuelo y seguimos adelante entonces hoy día con Ana Fontecha. Hola Ana, gusto de saludarte y qué bueno que estés con nosotros. Pues un gusto y un honor, Carlos, la verdad, que me hayas invitado y yo encantada de estar aquí y de conversar contigo un ratito y con los que nos estén acompañando. Así es, Ana Fontecha es originaria de Santander, pero ella estudió desde muy chiquita, estudió piano, bueno, teoría, qué sé yo, en el Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriagada de Bilbao. Luego hizo un posgrado en musicología en la Universidad de Oviedo y no contenta con eso, hizo un posgrado en King's College en Londres en composición, y como no se terminó de aburrir, hizo el doctorado en composición también en la Universidad de York bajo la supervisión de Thomas Simaco. Eh, Ha tomado clases con, qué sé yo, con Luis Ángel Martínez, Antonio Noguera, Julio Gas y, bueno, por cierto, Tomás Simaco, y también ha participado en workshops y clases con Samuel Adler, George Benjamin, Esa-Pekka Salonen, y una lista no menor de otros próceres de la composición. Pero también le han estrenado sus obras en el Festival en Santander, en el FEMUX, en el Festival de Música Contemporánea de Brasil, y así una larga lista también de lugares y gente que le ha encargado su música, como la Fundación Botín, como el Conservatorio Jesús de Monasterio Santander, o el concurso de cámara Ecoparque de Trasmiera, y así, como bien digo, una lista considerable de instituciones. Ana ha dado clases y charlas tanto en España como en Inglaterra, y también en una pasada fugaz de la que hablaremos un ratito más, en Perú, en Lima. Ana, antes de comenzar la conversación musical, digamos, quiero llevarte a tu infancia. Si nos puedes tú comentar cómo nace esto de estudiar música. Bueno, estudiaste piano desde muy pequeña, pero debe haber habido un momento en que dijiste, bueno, realmente esto es lo mío. Y si nos comparte en qué minuto también decidiste dedicarte a la composición, porque tú hiciste antes de composición, entiendo, incluso dirección de orquesta, bueno, musicología, y de repente, la composición es lo mío. Si nos puedes comentar a grosso modo, o si con detalles y anécdotas sabrosas hasta ese minuto. Bueno, anécdotas no sé, pero sí, os comento un poquitín. En realidad, la música pues sí que ha estado en mi familia siempre. Y aunque soy la única que se dedica hoy en día profesionalmente a la música, mi padre es un gran aficionado. Mi padre toca la guitarra y el bajo eléctrico. Siempre ha estado tocando en orquestas, especialmente en la zona norte. Cuando era joven bueno, pues tenían bastante difusión la música que ellos hacían. Su padre, mi abuelo, tocaba el clarinete, mi bisabuelo era director de banda. O sea que por parte paterna hay bastante tradición. Mis hermanos también han estudiado piano y todo. Entonces, claro, yo desde que era muy chiquitina, pues es que ha estado siempre ahí, de alguna forma. Y
y sí, pues mi padre fue el que me animó enseguida pues, a empezar, ¿no? a tocar un instrumento y a aprender música. Y sí, empecé a los 6 años. Al principio, la manera en la que se estudiaba cuando aquello era, no elegías instrumento todavía, al principio era solamente teoría musical, pero era lo que más me gustaba. Así que yo feliz. Y, y el piano yo creo que pues, fue un poquito más tarde, no demasiado, pero un poquito más tarde. Y bueno, sigo tocando, yo tengo aquí mi piano, sigo dando clases de piano y bueno, me gusta mucho y sigo incluso ejerciendo como pianista acompañante también. Así que la parte de performing, ¿no? O sea, la parte de tocar sigue estando presente en mi vida. Pero sin embargo, ya desde niña, si tengo que decir, me decanté enseguida por la parte teórica. Siempre fue lo que más me gustó. Era un poco al contrario de la mayoría de los niños, tengo que decir, ¿no? Que les gusta más tocar y me gustaba más investigar sobre cómo era que aquellos sonidos se juntaban para hacer cosas tan bonitas, ¿no? Y bueno, comentaste que yo empecé en el Conservatorio Juan Cristóbal de Aragada de Bilbao, pero en realidad ahí es donde hice los estudios superiores, porque yo soy de una ciudad que se llama Santander. Para quien no lo conozca, pues una ciudad del norte de España, no es demasiado grande. Tiene dos conservatorios, pero o sea, elementales y profesionales, que eso significa que son conservatorios para niños que empiezan pues, desde los 6 7 8 años hasta el nivel anterior a lo que sería la educación superior o la educación universitaria musical, ¿vale? Entonces, abarcaría pues unos 10 años más o menos de educación, pero a niveles elemental y lo que llamamos profesional o medio. Y entonces yo fui al Conservatorio Jesús de Monasterio eh, y también a clases particulares y bueno, pues así es en realidad como empecé. Y en Bilbao hice la educación superior, hice piano. Hice el superior de piano, hice el superior de música de cámara y hice el superior de teoría de la música también. Y esto sin vivir en el País Vasco. El País Vasco está muy cerquita de Santander, en realidad, y muy cerquita de mi tierra, de Cantabria. Yo iba a Bilbao y volvía y estábamos pues, a 1 hora de distancia, o sea que tampoco era muy complicado en realidad. Pero bueno, eso fue, como digo, un poquito más tarde. ¿Y qué más me preguntabas? Que cuando me decidí por la composición. Claro, claro, ¿cómo decides de Claro, pronto? esto fue todo muy largo, ¿no? O sea, en realidad, como te decía, yo desde niña siempre me gustó mucho más la parte de escribir, en realidad. Si te he de ser sincera, y esto es confesión total, no se daban las circunstancias ni las oportunidades. Y esto ha cambiado mucho, afortunadamente. Si yo hice música en un plan muy antiguo, en realidad, el que llamaban el plan del 69, me parece, del año 1969. Y tenía asignaturas que las hacía por libre, asignaturas que las hacía oficial en el conservatorio. El caso es que como tenía esa posibilidad de hacer asignaturas por libre, fui muy rápido. Hice todos los cursos que tenía que hacer de solfeo muy rápido y acabé a los 10 años y empecé a hacer armonía y a los 12 pues terminé segundo de armonía y decidieron en el conservatorio que era muy joven y que no me dejaban seguir. Y me pararon totalmente. Entonces, sí que teníais esa inquietud de que a mí lo que me gustaba realmente era eso. O sea, me gustaba mucho tocar, pero es que el otro me llamaba mucho más la atención en realidad, pero no sé de las circunstancias. Y luego las cosas como son, un pudor tremendo a esto de escribir, porque realmente en la ciudad pequeña de provincias no había modelos, no había nadie realmente. Sí que había compositores, hombres mayores, pero no fomentaban en absoluto que los niños o los estudiantes desarrollaran su creatividad. Era todo muy estricto. No, tú tienes que tocar y ya está. Y tienes que hacer esto y ya está. Pero nada de desarrollar verdaderamente la creatividad en los niños. Entonces, yo no veía que para mí era simplemente, no sé, como algo que no me podía ni atrever a hacer de alguna forma. Y por supuesto, mucho menos una mujer compositora. Eso no existía. Entonces, para mí aquello era cero. No existía realmente. Y hasta que no llegué al superior, años más tarde,
no vi que sí, que la gente escribía y que era algo que se hacía hoy en día todavía. Y además me recuerdo una de mis profesoras de armonía, es compositora, Isabel Urrutia, y entonces pues todo aquello fue empezando a decir, oye, yo esto también quiero hacerlo. Y, y ya está, o sea, a partir de ahí recuerdo pues, terminar los superiores de piano, de cámara y todo esto. Y solicité entrar al Conservatorio Superior de Música del País Vasco, que se llama Musikene, que es una institución bastante prestigiosa. Y solicité entrar, yo creo que ya tenía 20 y algo, y, en dirección de orquesta y en composición. Y me admitieron a ambas, pero luego no me dejaron hacer las dos. Entonces me dieron a elegir. Tienes que decidir hacer dirección de orquesta o hacer composición. Y en aquel momento decidí hacer dirección de orquesta, pero básicamente porque entendí que era mucho más difícil encontrar la posibilidad de aprender dirección de orquesta que de aprender composición, en realidad. Una cosa que yo ya hacía y que lo puedes hacer con profesores particulares o de otra manera, pero la que te dé la oportunidad de tener una orquesta delante de ti y de aprender esas técnicas me parecía mucho más complicado. Entonces decidí hacer esto. Por diversas circunstancias de la vida, solo pude hacer 2 años, yo no terminé dirección de orquesta, terminé los otros superiores, pero ese no. Empecé a trabajar, es que me había quedado sin beca, ya no podía continuar, bueno, fue un poco complicado. De todas formas, no era lo mío, ¿no? O sea, me gustó mucho, aprendí una barbaridad, muchísimo, todavía, incluso cuando estaba en la Universidad de York, dirigí alguna vez el ensemble de la universidad. Tú diriges, sabes a lo que me refiero, pero no por mi personalidad y la manera de ser y porque verdaderamente yo creo que lo que yo quería hacer era otra cosa, pues no era lo mío, vamos a decir. Y de ahí estuve trabajando unos años en un conservatorio y de ahí, claro, me moví al País Vasco, no, me moví a Asturias y hice, porque en Asturias existe la posibilidad de hacer musicología. Y entonces decidí que ya que iba a estar en Asturias 1 o 2 años, pues eso se fue por circunstancias personales, pues que iba a tomar esa posibilidad también. No sé, yo creo que todo lo que es aprender, pues me apasiona y me gusta, ya está. Y todo lo que sea relacionado con la música, pues fantástico. Entonces, psicología, pues también. Pero no fue la carrera de musicología, eso me lo convalidaron en realidad con el Conservatorio Superior, entonces yo lo que hice fue directamente como si fuese una maestría, un máster que lo llamaban son cursos de posgrado. Y estuve 2 años, ahí fue cuando trabajé con Julio Gas. Y, y me sirvió mucho, me gustó porque estuve analizando música de compositores españoles contemporáneos. Entonces, realmente aprendí muchísimo de cómo escribir o de cosas que, bueno, o técnicas que igual yo desconocía en ese momento de composición. Y sí, analizar es fundamental, ¿no? A la hora de escribir se aprende mirando lo que otros hacen en realidad y copiando creativamente. Y también empecé a tomar clases particulares con un compositor de allí y con Juan Carlos Casimiro, que es profesor de armonía del Conservatorio de Gijón. De ahí fue poco después cuando decidí venirme a Inglaterra. Y aunque no tenía lo que llaman en España el título superior de composición en España, como tenía otros títulos superiores y en realidad pues yo ya escribía y obviamente yo escribía hace tiempo, pues mandé mis obras al King's College de Londres y me admitieron. Y nada, fue bastante interesante también estar allí 1 año haciendo un posgrado. Y de ahí fue cuando decidí que yo quería seguir y me vine a York. Me hablaron de la Universidad de York, me hablaron del proyecto que tenían con cómo los compositores trabajan con los intérpretes, una unión bastante interesante y eso era lo que me llamaba bastante la atención y sobre todo porque yo quería trabajar con Tomás Simaco. Me apasionaba su música, me interesaba mucho la manera de que él tenía de escribir y yo quería
obviamente tener esas influencias. Entonces, nada, yo le contacté, me vine un día, hablé con él, le pareció estupendo y empecé a hacer mi doctorado. Y eso fueron unos cuantos años en York, y en York estoy todavía. Oye, no menor la trayectoria tremenda que has hecho eh, con todos los estudios y qué sé yo, y las experiencias, pasándote por toda la Mm. gama de los estudios musicales. Oye, te quería preguntar, porque tú empiezas muy pequeña en el piano y tal, y todo lo que has contado en los estudios, pero hay un momento en que decías tú te encuentras con los compositores españoles, pero también me imagino, y bueno, para allá va mi pregunta, que eran compositores españoles de la vieja guardia, o sea, hasta principios del siglo XX quizás. ¿En qué minuto te encuentras tú con la música contemporánea? Si es que hubo ese encuentro o fue una cosa más bien natural que tú definieras después dedicarte a aquello. Yo creo que fue una cosa natural en realidad. No recuerdo un momento exacto en el que, mm, no sé, el que decida o el que me encuentre con ellos sin conocerlo. No, fue algo bastante natural. Realmente, quizá el detonante puede ser cuando hice el posgrado en musicología, porque viendo las posibilidades, o sea, sobre qué puedes hacer un posgrado, pues alguien que está interesado en la composición, yo lo que quería era investigar la música de compositores de ese momento. Entonces, me puse en contacto y analicé obras de David del Puerto, de Jesús Rueda y de José Manuel López López. Y que en ese momento además él era el director de la Auditorio Nacional de Música. Y sí, yo era una necesidad, yo necesitaba saber qué era lo que se estaba haciendo en ese momento. Y no era tan fácil cuando lo estás estudiando en un conservatorio, por ejemplo, no era tan fácil tener no sé, esas conexiones. Estamos hablando de finales de los 90, sí, existía el Internet, pero no lo usabas como lo usas hoy en día con las redes sociales. Es muy diferente. Entonces, aquello era todo mucho más, una comunicación más directa, ¿no? O por ejemplo, cuando pues las entrevistas que les hice, pues yo tuve que viajar a Madrid o no sé, todo lo que investigué alrededor de todo ello, pues tienes que ir a las bibliotecas realmente. O sea, era otra manera. Sí, sí. Y, y quizás sí pueda ser cuando hice ese posgrado el que conocí un poco más la música que tenía alrededor en ese momento, ¿no? Luego también conocí a Israel López Selche, que es buen amigo mío, que hacíamos el posgrado a la vez, un compositor fantástico. Y sí, a través de esto, pues eso de comunicarte con otros compañeros que te enseñan cosas, que, bueno, salen conversaciones, ¿no? Pues aprendes un montón, claro. Oye, vamos un poquito a la música. Vamos a compartir un extracto de la obra, un extracto de la obra Rueda, un recuerdo del año 2016 para soprano, flauta, violonchelo, violín, violonchelo digo, y piano.
rueda un recuerdo de Ana Fontech, una obra del año 2016. ¿Forma parte del doctorado? Ese año tú terminaste el doctorado en York. Yo en realidad lo había acabado de escribir en el 2014. Las obras que tenía que escribir las acabé en el 2014. Luego tienes un año más, no, vamos a ver, son 3 años, efectivamente empecé en el 2010, hasta el 2013, en el 2014 fue el año de gracia que te dan. No, sí, eso es. Y yo me tomé un tiempo más porque tuve a mi hija la mayor y entonces te dan un año más todavía. Entonces realmente yo acabé de escribir a finales del 2014, me parece. El 2015 fue lo que llaman el año de Writing Up. Lo tienes para Para escribir. perfeccionar todo lo que tienes que hacer, escribir lo que es luego la parte de descripción realmente de las obras, y esta obra fue después. No me acuerdo si es la primera que escribí después, el doctorado. Ahora mismo ya no me acuerdo. Pero fue un encargo de Luciano Sarmiento, que es un hombre que lleva muchas cuestiones musicales de tipo management, y entonces organiza festivales, organiza conciertos, este tipo de cosas. Esto se hizo en la Fundación Botín de Santander. Y bueno, quedé muy contenta, sí. El ensemble instrumental de Cantabria, que me ha tocado más cosas, fabulosos. Empezaron más o menos, yo creo que como por esa época. O sea, que es un ensemble bastante joven, por decirlo de alguna forma. Lleva no demasiado tiempo, pero la calidad de las cosas que hacen es estupenda. El año pasado también me estrenaron una obra en el Festival Internacional de Santander, que creo que ya comentaste antes. Y nada, siempre, la verdad es que siempre he quedado muy contenta con el trabajo que han hecho. Oye, Ana Fontecha, cuando uno hace un doctorado, especialmente en este país inglés, en este país británico, normalmente el conjunto de obras que hay que presentar al final están ligadas por algún tema, ¿verdad? Por algún interés, algún hilo conductor, eh, a veces extra musical, a veces musical. ¿Podrías comentar un poco eso? ¿En qué marco se desarrolla la investigación que hiciste tú en el doctorado? Ujú. Esto es muy curioso porque cada universidad en este país te da unas líneas diferentes. O sea, hay una libertad enorme a la hora de desarrollar los programas, tanto yo creo que incluso del undergraduate, ¿no? O sea, de los estudios superiores y luego de las maestrías y doctorados. O sea, cada universidad elabora lo que ellos quieren. La Universidad de York, en realidad, por lo menos cuando yo estudié, porque claro, obviamente las cosas van cambiando, era muy flexible. Entonces, sí que tenías que hacer un hilo conductor. Sé, por ejemplo, por otras personas, me acuerdo de una chica de Birmingham, que lo hizo en Birmingham, que era muchísimo más estricto el hilo conductor que tenías que demostrarlo mucho más, vamos a decir. Pero en mi caso, yo realmente empecé a trabajar con Tomás un poco los intereses que yo tenía, y luego ya le vamos a dar forma, ¿no? A esto cómo lo presentamos. Siendo totalmente sincera. Eh, pero eso también lo explicas después. O sea, es un viaje, es un camino. O sea, tú lo que tienes que hacer, nosotros nos obligaban o nos pedían un mínimo de 8 obras, yo hice 11. Y para diferentes formaciones. Entonces, de ahí, cómo vas después desarrollando, ¿ok? Tu técnica, o los intereses que te van creando, o lo que vas aprendiendo de la experiencia de escribir, de tener los ensembles que te lo pueden tocar y los estudiantes que están ahí, y luego la cantidad bueno, pues de cuartetos profesionales que venían también a tocar a los estudiantes, a darnos masterclasses, este tipo de cosas. Pues todo eso va, obviamente, afectando en el buen sentido a la manera en la que tú escribes, y todo ese proceso es lo que luego explicas, ¿no? Yo por lo menos lo hice de esa manera. Ahora, ¿qué me interesaba especialmente a mí? A mí me interesaba el ritmo y el metro. Y sí, bueno, no es tan sencillo. Todavía, incluso hoy en día, es algo que quiero todavía desarrollar más y que quiero explorar más.
Lo que me interesaba eran, a veces me salen las palabras en inglés, layers, como Capaz. exactamente, capas musicales con diferentes ritmos y métricas y ver de qué manera aquello se iba engranando. Y esto lo exploré en bastantes obras y es una cosa que todavía sigo explorando hoy en día. Más calmadamente, de otra forma probablemente, pero, pero bueno, ese fue mi hilo conductor y prácticamente lo que expliqué en casi todas las obras después cuando lo tienes que explicar. Luego también hablé mucho de las armonías que utilizaba, ¿no? Utilizaba en prácticamente todas esas obras unas armonías que obviamente pues, las creaba yo, ¿no? Lo que solía hacer era desarrollar unas series de acordes o de armonías que tuviesen nexos entre ellas, normalmente variando solamente uno o dos sonidos y modificándolo de una forma lenta pero continua. Y eso también lo expliqué después bueno, pues es la disertación, ¿no? La disertación, claro, lo que llaman la tesis, Eso es finalmente. la tesis, exactamente, que tienes que presentar después. Y bueno, esos fueron los dos aspectos, en realidad, que fueron los nexos entre las piezas. Oye, ¿y cuéntanos un poquito dónde encuentras tú fuentes de inspiración? ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? ¿Cuáles son lo que te lleva a decidir componer una música? A veces es un encargo y bueno, alguien le va a pagar a uno y uno hace una cosa más bien de oficio, digamos. Pero muchas otras veces los compositores se sientan a componer por el gusto de hacerlo. Tú me comentabas alguna vez que lo haces así también habitualmente, entonces cuéntanos, ¿a dónde encuentras las ideas? ¿De dónde nacen las ideas? Pues esto ha variado con el tiempo. Y siempre he sido muy poco extramusical. O sea, a mí lo que me gustaba era la combinación propia de los sonidos. Y esto es, bueno, pues empiezas como un juego prácticamente. Empiezas explorando una idea y a ver a dónde te va a llevar todo esto. Y a ver cómo lo puedes mover y cómo lo puedes desarrollar. Y esta exploración puramente musical es siempre, desde luego, como empecé eh, prácticamente toda la primera etapa de mis obras y de mi carrera. Hoy en día, además era muy consciente de que yo no quería motivaciones extra musicales, ¿de acuerdo? O sea, pero hoy en día, sin embargo, bueno, estoy mucho más relajada. A veces sí, que de pronto, pues eso de la lectura de un poema. Creo que ha venido bastante también de cuando he empezado a hacer canciones, porque me gusta mucho. Lo he disfrutado una barbaridad y lo sigo disfrutando y sigo queriendo volver a escribir canciones. Y de hecho, de las cosas que quiero hacer ahora que empecemos a tener una vida un poco más calmada otra vez, esperemos, es precisamente uno de los proyectos que tengo es escribir otra vez canciones. Una vez que tienes que escribir canciones, que tienes un texto, un poema, pues ya tienes la fuente extra musical. Ya está ahí, obviamente. Y me di cuenta de que sí, de que esto era muy interesante también y de que ahí se pueden sacar ideas. Entonces, de todas formas, no es la manera exacta en la que mi mente trabaja. No es que de pronto vea un cuadro y diga, ay, voy a hacer una música basada en... Normalmente no funciona así. Me gusta más improvisar, explorar con los sonidos. Pero sí que sí, últimamente hay más cosas a mi alrededor que de pronto me llaman la atención y empiezo a pensarlas de manera musical. ¿Vale? Puede ser, no sé, cualquier cosa en la naturaleza o... Luego, ciertamente, a la hora que voy a escribir verdaderamente, eso normalmente lo pierdo, ya no está ahí. Quizás simplemente la chispa que empieza, Chispa. pero sí, normalmente la forma en la que yo funciono es bastante basada en puramente los sonidos musicales. Y los caballos. Y los Y los caballos. Mira, caballos. pero es que caballo me lo pidieron también. Me lo pidieron. Sí, los cuatro caballos. Ay, me gustó mucho escribir esta obra. Esto fue el ensemble Garaiz, que lo lleva David Salinas, que es un clarinetista fabuloso. Si no lo conocéis, tenéis que ir inmediatamente a buscarle porque es extraordinario. Y además está haciendo una labor también tremenda, sobre todo por la zona de Madrid, pero bueno, hace otras cosas también.
Y me lo pidieron porque estaban desarrollando un programa alrededor del fin del tiempo, o sea, alrededor del cuarteto del fin de los tiempos de Messiaen. Ya el año anterior habían hecho el cuarteto, este ensamble, y yo había ido a Madrid y yo hice la presentación del concierto. Entonces, uno o dos conciertos, no me acuerdo. Pues hice una presentación realmente al público, o sea, explicándoles la obra, hablando primero y todo esto. Y yo creo que fue casualidad que yo estaba en Madrid y al final lo coordinamos y entonces lo hice y bueno. Y entonces al año siguiente me dijo, oye, pues mira, vamos a hacer una serie de piezas que están pensadas alrededor de este tema. No se va a tocar el Cuarteto del Fin de los Tiempos, pero sí obras de otros compositores. Y, y querían también algún estreno, entonces pues me lo encargaron. Y claro, como tenía que ser algo de esa temática, pues yo directamente pensé en el Apocalipsis, porque es algo que, por mi padre, básicamente, la obra está dedicada a mi padre. Es un tema, mi padre, bueno, pues que es algo que hemos hablado varias veces desde niña. El grupo con el que él tocaba se llamaba así, el Apocalipsis. O sea, bueno, es un tema familiar, ¿no? Bueno, no es que son cosas que uno normalmente hable con su padre, pero estaba ahí, de alguna manera, estaba esa conexión ahí con mi padre. Y entonces, sí que recuerdo, ¿no? Él de pequeña contándome sobre estos cuatro jinetes del apocalipsis y las desgracias y las pestes. Y, bueno. Y entonces dije, esto tiene que ser esto. Y entonces estuve leyendo el libro de las revelaciones, que es fascinante, y salió pues esta pieza, que claro, la formada, los instrumentos, la instrumentación es la del Cuarteto del Fin de los Al Tiempos. cuarteto de Messiaen, exactamente. Y vamos a escuchar un pequeño extracto del cuarto jinete, o sea, del cuarto caballo. La obra se llama Cuatro caballos. Vamos a escuchar el final de la obra, que es El caballo amarillo. Es una obra del año 2011.
De la obra Cuatro Caballos, hemos escuchado el final del cuarto caballo, el caballo amarillo, una obra que explicaba Ana Fortecha, nuestra invitada de hoy, que está justamente vinculada con el Cuarteto del Fin de los Tiempos, de Olivier Messiaen, y que habla justamente de los caballos del Apocalipsis. Oye, Ana, hay un aspecto musical que tú has desarrollado, o digamos otros aspectos en el marco de la composición. Uno es, como decías tú, la composición de canciones, vinculadas más bien con el mundo de la música popular, ¿verdad? Eh, También has incursionado en la música para niños, y quisiera que nos contaras un poco de aquello, cómo es tu relación con la composición formativa, básicamente, ¿no? Eso es música que está destinada justamente a la educación musical para piano, básicamente, ¿no? Cuéntanos un poquito. Pues esto es porque lo disfruto mucho y porque además por mi faceta pedagógica. Eh, sí, bueno, básicamente me dedico a dar clases a la pedagogía de la música y me parece muy importante también el desarrollar repertorio, ¿vale? Para los niños o para los adultos también. Entonces es algo que me gusta, que lo disfruto, por eso lo hago y porque además también es una herramienta de trabajo. Entonces, pues cuántas ocasiones pues ves que, no sé, que uno de tus alumnos tiene que desarrollar algo técnicamente con el instrumento y entonces pues me gusta escribirles una pequeñita cosa, ¿no? ¿Vale? Tengo varias, obviamente, muchas cositas escritas pequeñas que algún día van a necesitar, que esto no lo he hecho todavía, una ordenación y probablemente poner en algún tipo de, no sé, de libro, de alguna forma, más que como método, como colección, ¿no? De piecitas. Sí que hay una pieza que escribí para cuatro manos para principiantes de piano que está editada por Editorial Editorial Nacional. Nacional efectivamente, de Música de Chile y que está pensada para principiantes, para niños, porque las posiciones son de cinco notas o seis, o sea, son posiciones muy pequeñitas. Y bueno, simplemente es algo que me interesa y que además es importante. Luego, am, ¿por qué? Pues porque muchas veces los niños hoy en día solamente escuchan o tocan música tonal nada más. Entonces, de una forma lúdica, entretenida, también ponerles a tocar cosas que no sean tan basadas en las estructuras tonales, puede ser bastante interesante. Y ellos además son muy flexibles. Entonces, bueno, mientras que se lo hagas divertido, todo va bien. Y luego también he desarrollado bastantes piecitas pequeñas y cositas así para adultos, porque más de la mitad de mis estudiantes son adultos que quieren empezar música, que les gusta, que no tuvieron la oportunidad cuando eran niños, y es algo que además yo también disfruto enormemente hablando con adultos y cambiando incluso la perspectiva pedagógica. Es muy distinto cuando enseñas a un adulto y muchas veces pues quieren cosas pues, que no lo encuentras tan fácil. Entonces, o bien haces arreglos o les escribes algo. Entonces, Y vámonos a los arreglos. También tú has incursionado en los arreglos. ¿Cuál es tu relación? Yo he hecho bastante eso, pero no me gusta decirle arreglos, porque me parece un poco pretencioso tratar de arreglar algo de otro. Eh, yo le llamo versiones. Bueno, también de repente uno mete la mano de compositor y cambia un poquito el original y ya va más allá de lo que conocemos normalmente como un arreglo, sino más bien una versión. Tú has incursionado en aquello. Cuéntame cuál es tu relación con los arreglos. por cierto, ya creo que voy a adoptar esa palabra de versiones, porque tienes toda la razón. No que lo había pensado, pero lo de arreglar suena un poco efectivamente pretencioso. Estaba malo, así que yo lo voy a arreglar. Sí, efectivamente, vamos a arreglar esto, ¿no? Pues en realidad vino mucho del Ensemble Garais también, que han hecho programas en los que
querían escoger temáticas para las que tenían que adaptar piezas a la formación que ellos tienen, ¿vale? Entonces, me vais a disculpar, voy a quitar notificaciones. Vale. Nada, viene un poco de eso, de la colaboración con ellos. Que en ciertas ocasiones pues, han necesitado arreglar música, por ejemplo, para piano solo, pasarla a una instrumentación pequeña, cuarteto, quinteto, sexteto, o lo contrario, música de orquesta que han necesitado reducirla. Y para ser sincera, de nuevo, algo que disfruto tremendamente, pero es que ves muchísimo, yo me lo paso realmente bien y aprendes también muchísimo. Entonces, pues, yo os lo recomiendo ahora mismo, pues cuando dé clases de composición en el college, a los estudiantes. Esto tenéis que hacerlo, esto es necesario. Tenéis que poder cambiar la instrumentación, porque repensar una pieza que además no es tuya hace que lo primero tengas que analizarla muy atentamente, tengas que conocer al compositor, tengas que conocer el estilo del compositor, el momento en el que se escribió esa obra. O sea, eso no es algo que puedes hacer a la ligera o que te sientas y dices, esto lo hago de esta manera. No, entonces tienes que realmente pensarlo bien, entonces tienes que profundizar. Eh, lo cual es una excusa fantástica también para conocer repertorio, y luego el ponerte en esa disyuntiva, en esa circunstancia de, vale, ¿y esto ahora qué hago con ello? ¿Y cómo lo muevo? Y es fascinante. Encuentras, claro, muchas veces muchas maneras de hacerlo y otras veces es muy reducido y, bueno, es un poco más complicado. Pero salir de esos aprietos a veces te dan mucha técnica, te dan mano, te hacen desarrollar tus ideas, ¿no? Yo creo que cuando escribes, el tener ciertas restricciones hacen que desarrolles tu creatividad y tu técnica más. Y, escuchemos un pedacito de, tú me contarás después, yo no sé si lo pronuncio bien, Irurak Bat, Sí, ¿lo pronuncio bien? Sandy Saga, sí. Claro, es una canción la que vamos a escuchar, un extracto en realidad de Amorosa, un arreglo del 2015 de Ajá. Ana Fontecha para flauta, clarinete Yep. y cuerdas. Discúlpame un momento si no te importa. Irurak Bat en realidad es el nombre que se dio a todo el concierto, pero es Ok, una obra de Usandizaga. La que vamos a escuchar, La Amorosa, es de Jesús Guridi. ok. Ah.
Escuchábamos Amorosa, tú me recuerdas al final, el compositor es un arreglo de Ana Fontecha de la canción, como se había dicho, Amorosa para flauta, clarinete y cuerda. El compositor era Guridi, Jesús Guridi. Jesús Guridi. Oye, de esta obra yo te quería preguntar, de este arreglo. La sonoridad es una sonoridad bastante orquestal, la que suena allí, y te quería preguntar por tu relación con las orquestas. Si es que tienes alguna relación. Tienes dos piezas compuestas hasta hoy para orquesta, Sí. pero tu catálogo de obras de cámara es bastante más extenso que aquello. ¿Tienes alguna relación con las orquestas? ¿Es un tema de oportunidad? ¿Es un tema qué sé yo? Cuéntame un poco sobre aquello. Eh, bueno, me gusta mucho escribir para orquesta. De hecho, yo me siento muy cómoda en el repertorio pequeño, íntimo, vamos a decir, para instrumento a solo, para dos instrumentos, pequeña cámara. No me siento tan cómoda cuando estamos hablando de 8 o 10 instrumentos para ensemble mediano, grande. Ahí no sé, ahí no estoy tan cómoda quizá, pero es que es curioso porque de una cámara pequeña, vamos a decir, salto directamente a la orquesta y la música para orquesta me resulta muchísimo más atractiva en realidad y es algo que sí bueno, que me interesa mucho escribir y me gusta mucho escribir para orquesta. Oportunidades, bueno, pues por diversas cosas, sobre todo por circunstancias personales, también lugares donde he vivido, donde me he movido, no ha habido oportunidad tampoco bastante de escribir para orquesta. Pero bueno, espero que se den en el futuro. Y me gusta, me apasiona. Además, teniendo en cuenta de que hice también estudios de dirección, pues simplemente el ver o analizar partituras de orquesta es algo que es apasionante. Entonces, sí, en el doctorado escribí una obra para gran orquesta y que fue la obra con la que terminé en realidad, la última de todas. Y esta es, hasta ahora es la relación que tengo. O sea, por las circunstancias, pues no ha sido mucho, no se ha podido explorar mucho todavía. Pero que me interesa, desde luego, cómo mover las masas orquestales, las texturas, los colores, es fascinante. Oye, qué curioso lo que comentas, de que te saltas de uno, dos, tres, qué sé yo, ensambles pequeños. Yo tengo la relación al revés. Mientras más grande la orquesta, yo me siento más cómodo, pero si me piden una obra para instrumento solo, ahí tirito de susto y me enredo entero. Eh, Oye, Ana Fontecha, tú hiciste, bueno, todo el periplo que nos comentaste al principio de estudios, básicamente en España y luego viniendo a Londres, luego a York, pero hay un momento en que te vas a Perú, te vas a Lima y quisiera que nos compartieras qué pasó ahí, cómo llegaste a Lima y posteriormente tuviste 1 o 2 años en Lima, si no me equivoco, y vuelves a York. Yo sé que esto tiene que ver más que ver con asuntos personales, familiares, que con la música misma, pero que nos pudieras compartir un poco tu experiencia yendo a Lima. Mm. Bueno, es algo que me hizo muy feliz y que he hecho mucho de menos, las cosas como son. Latinoamérica es fascinante. Y mira, no he podido ir a Chile todavía, pero iré en algún momento. Y ojalá estén de circunstancias, además que fuesen de circunstancias musicales, serán fabuloso. Perú es un país fascinante. Y efectivamente fue por circunstancias familiares el que me trasladé una vez que terminé el doctorado sin haber hecho todavía la graduación. De hecho, me marché. Y estuve trabajando en el Conservatorio Nacional de Perú, que hoy en día se llama la Universidad Nacional de Música, porque además fue el momento en que estuvieron haciendo la transición a universidad. También pude colaborar un poquito con esto. Y estuve trabajando en la universidad, en la Pontificia, en la Católica, y que también hay una en Chile, Así es. efectivamente. Bueno, pues en la de Lima, en la PUC. Y bueno, pues en los dos sitios estuve dando clases de composición, estuve dando clases de análisis, que es algo que también me interesa enormemente. Como decíamos, la relación entre la composición y el análisis es muy estrecha.
De hecho, incluso recuerdo dar una conferencia, hay unas jornadas que se hicieron latinoamericanas y hablé precisamente de este tema, del análisis en la composición. Y estuve trabajando pues un curso académico, o sea, un año, vamos a decir. Y fue muy intenso, fue fascinante, me pareció que hay una gente con un talento tremendo, unos chavales súper interesados en todo, en absorber todo lo que les podías comunicar e incluso en darte a ti también, es decir, tú aprendes, eso es lo bonito en realidad de la pedagogía, que estás constantemente dando y recibiendo y eso es muy enriquecedor. Y fue, sí, un año muy intenso y muy bonito. Bueno, por eso, efectivamente, por circunstancias familiares, pues tuve que volver a York. Pero bueno, lo echo de menos quizá en el futuro, quién sabe. ¿Tuviste alguna relaciones, conversaciones, me imagino que varias, pero algunos encuentros más cercanos con un grupo de compositores peruanos? Hay un prócer ahí, el gran Celso Garrido Leca, que todavía, ¿viste?, tiene 90 y tantos años. Celso, gran amigo, gran compositor también. Ujú. Pero seguramente hay las nuevas generaciones, digo nuevas generaciones, compositores ya de 70 años para abajo, digamos. ¿Tuviste algún contacto con ellos, Absolutamente, sí. Mira, conocí brevemente al hijo Celso? de Celso. Conocí Gonzalo, me parece que se llama, Garrido Leca. Que justo brevemente porque justo se marchó a Estados Unidos a estudiar. Con quien más relación tuve fue con Nilo Velarde, que era director académico del Conservatorio Nacional en aquel momento, pero trabajaba también en la Pontificia y entonces es que nos veíamos constantemente y es un compositor también muy interesante, que también lo recomiendo. Escuchar su música. Ha hecho muchas cosas también pedagógicas, óperas para niños, ha hecho cosas muy, muy bonitas. Y había reuniones de compositores en aquel momento allí y tal. Poco pude participar porque verdaderamente entre que realmente cuando llegas a un sitio nuevo, entre que te adaptas, entre que además tenías que preparar un montón de material para las clases y tal, y luego pues la vida personal a veces no abarcas, ¿no? Es un poco complicado. Pero, pero es cierto que hay gente joven y de mediana edad, vamos a decir, como yo, que están haciendo cosas allí y que es interesante. Y luego los estudiantes mismos, los chavales, tienen una imaginación portentosa. Porque recuerdo en la PUC, sobre todo, que mezclaban mucho diferentes músicas de diferentes influencias. O sea, había esa relación también con la danza, con el teatro, había esta relación con las músicas populares, pero populares folclóricas y populares tipo pop, rock, había de todo y todo esto se mezclaba. Y entonces, pues en una misma semana podías asistir a muchos eventos muy diferentes. Esto yo lo veo de una manera muy positiva, ¿no? No creo que la música clásica tenga que ser exclusiva o solamente lo que exista. Entonces, a mí me parecía que esto era muy enriquecedor también para los chavales. Luego tuve también la oportunidad de empezar bueno, empezar. No, yo no lo empecé realmente, esto ya existía, pero de coordinar brevemente un proyecto que se llama Germinaciones, de Luca De Belcastro. Luca Belcastro, sí. Efectivamente, es un compositor italiano. Él vino a Lima cuando yo estuve allí, hizo unas charlas y de ahí creamos, ya no recuerdo si lo creamos en ese momento o ya estaba, pero se había parado y entonces lo volvimos a retomar, um, un grupo de compositores en el que reunirnos y compartir música, compartir experiencias y por trabajar nuestras obras, hablar sobre ellas, y esto también era muy interesante. Fue muy breve porque yo ya me tuve que marchar, pero estuve coordinándolo unos meses y ahí lo tuve que dejar. Una pena, todavía tengo alguna relación con Luca de vez en cuando. Sigue haciendo este proyecto que es toda Latinoamérica, lo hacen desde México hasta Chile, realmente, un montón de países latinoamericanos y es un proyecto bastante interesante también. Sí, es un proyecto muy bonito. Déjame comentarte un poco también sobre eso. Él creo que lo empezó en Chile, si no me equivoco, puedo estar equivocado. Creo que sí. Pero lo llamó Copiu.
que es una flor, ¿verdad? Pero esto se llama Germinaciones, y él golpeando las puertas de las universidades, los institutos, las escuelas de música, las escuelas secundarias, se conseguía salas, se conseguía de todo. Todo esto por voluntad propia, sin ningún financiamiento de nada, en donde estudiantes, algunos que estaban estudiando composición efectivamente y otros que no, que tenían algún interés, llegaban a tomar clases con él. Y él invita a otros compositores, a mí me invitó varias veces a unas charlas que se llaman autorretratos, donde uno habla básicamente de lo que uno hace. Y se consigue lugares, y después agarra el avión, se va y lo hace en Perú, y lo hace en Argentina, y lo hace, como dices tú, en toda Latinoamérica. Es un proyecto muy bonito y que ha dado muchos resultados. Dependiendo de los financiamientos que se puedan conseguir, son los resultados también que quedan para la posteridad. En Chile se han grabado varios compact discs con obras justamente de los alumnos del proyecto de Luca Belcastro. Oye, quería ir un poco a lo que comentabas tú estando en Perú, estando en Lima. Yo no he estado nunca en Perú, pero conozco que la influencia de la música precolombina es muy fuerte. Hay una población grande, inca todavía, quechua hablante en Perú, y eso trasciende los idiomas, ¿verdad? Las fronteras de la música también, y por lo tanto los compositores, muchos de los compositores están muy influenciados por todo el folclore precolombino, eh, toda la música que se hacía antes de la conquista. ¿Tú tienes alguna relación con los folclores de los lugares donde has estado, ya sea aquí en la zona vikinga, o en Perú si conociste aquello, o si en España, por cierto, todo el folclore, me imagino, celta en el norte de España, y todo aquello, si es que tú tienes alguna relación con eso? Yo personalmente cuando escribo, no, pero tienes razón que en Perú esto es así. Es cierto, mira, mis suegros son quechua hablantes, hablan español también, pero hablan quechua. Y que es precioso, por cierto, cuando les oyes hablar, es muy bonito. Eh, Hay una organología fascinante, fabulosa. O sea, recuerdo asistir a una charla sobre, o asistirla o verla con, sí, asistir sobre los diferentes instrumentos precolombinos y o sea, inabarcable, es interminable, o sea, hay absolutamente de todo. Y claro, los colores, los ritmos. ¿Cómo decirte? Es que te puedes pasar una vida entera estudiando esto. Y es tiempo, ¿no? El tiempo, que sí, nos falta tanto el tiempo. Como me gustaría poder de explorarlo un poquito más. Allí además se ha dado que se ha querido estudiar estas músicas y que hay artículos sobre ello, que hay incluso libros también sobre ello. Ahora mismo recuerdo, no me acuerdo del título, no te podría decir, pero bueno, tendría que buscarlo. Hay un diccionario de instrumentos precolombinos que hizo en los años 70 el compositor chileno Fernando García, que salió arrancando desde al exilio después del golpe de Estado de Pinochet, y iba rumbo a Cuba, pero hizo el avión una escala en Lima y se subió en ese minuto, quien entiendo era el director del conservatorio, que era amigo de Fernando y de la esposa de Fernando, que era una bailarina bastante de renombre, y les dijo: ustedes no van a ninguna parte, se quedan acá. Así que se quedaron en Lima, y Fernando, que era además de compositor, es musicólogo, eh, hizo un diccionario que existe hasta el día de hoy, por supuesto, de instrumentos. Se demoró una montonera de años en hacerlo. ¿Sí? Lo que cuenta es bastante cierto, es interminable todo lo que hay ahí por explorar todavía. Mm. Oye, Ana, vámonos a Brasil. En Brasil se estrena, si no me equivoco, este año 2020, una pieza tuya que se llama Lo que fue, que es una pieza para canto y piano. Vamos a escuchar un pequeño extracto de aquello.
Lo que con K fue, de Ana Fontecha. Cuéntanos un poquitito, Ana, cómo surge esta obra y se estrena este año, un poquitito antes. Bueno, en Brasil no se preocuparon mucho del virus, digamos, pero cuéntanos cómo llega al Festival de Música Contemporánea de Brasil. Todo vino precisamente por Anna Hasler, que es la cantante, que es la que me contactó a través de Claudia Herrerías, que es una compañera, antigua compañera del doctorado. Claudia es compositora mexicana, bueno, pues todo, bueno, de esto que vienen las cosas y de pronto Ana me contacta y el proyecto es muy bonito. Eh, Ana tiene, bueno, poetas en su familia, mucha relación con poetas y entonces conoce a Miriam Moscona, que es una poeta mexicana que tiene un pasado judeo-hispánico, ¿vale? Entonces, sus antepasados pertenecen a estos judíos que tuvieron que salir de España en la época de los Reyes Católicos, estamos hablando de hace más de 500 años. Pero esta rama judía ha mantenido muchas de sus costumbres, han mantenido cosas muy curiosas como incluso las llaves de las casas de las que fueron desalojados y han mantenido su idioma, que es el que llaman el judío hispánico o ladino. Entonces Miriam está escribiendo, ella es poeta y está escribiendo poemas en ladino, porque lo que ella quiere es que este idioma no se pierda y que además tenga nuevas proyecciones, ¿vale? Nuevos desarrollos. Y entonces la idea es que se escriban canciones utilizando los poemas de Miriam. Y Ana, que es muy voluntariosa y muy apasionada, es la que empezó a contactar a un montón de gente, vamos a escribir música, vamos a hacer esto. Y me lo propuse y dije, sí, esto me encanta. Y los poemas son muy interesantes, por eso es lo que con K. Cuando lees los poemas sí se entienden, hay palabras que no, pero luego hay pronunciaciones que son también diferentes. Entonces, pues con ayuda de Ana también y tal, viendo la manera en la que esto se pronunciaba y dónde estaban las sílabas tónicas, porque esto puede cambiar. Entonces, a la hora de escribirlo tenía que tener esto en cuenta, ¿no? Que no era mi idioma propio, aunque se parecía mucho. Y entonces, bueno, pues nada, Ana lo cantó por primera vez en este enero, claro, fue a finales de enero en el Festival Internacional de Santa Catarina en Brasil. Brasil, que es un festival que además viene gente de todas las partes del mundo. El pianista es Blair Macmillan, que es norteamericano, y bueno, tuvo bastante proyección y fue bastante interesante. Yo no pude viajar a Brasil, ¿no? Yo estuve aquí en York. Esperemos que en el futuro pues, se vuelva a hacer, porque otra de las cosas que quiero hacer precisamente es volver a escribir algo para Ana. Es una mezzo soprano que tiene esta profundidad de la voz de mezzo, pero tiene un registro enorme. Entonces es muy versátil y es muy bonito escribir para ella. Estás hablando tú justamente de escribir para alguien y yo te quiero llevar a la escritura justamente para alguien, que es una manera hoy en día bastante más común que antes, donde la relación entre el compositor y el intérprete es prácticamente vital para el resultado de la música. Y yo quiero si tú nos puedes contar cuál es tu impresión de aquello. Hay compositores más, nos comentaba Bono García la otra vez y también ¿no? Valeria Ovalle, Sebastián Errázuriz, compositores que han estado en estas entrevistas, que todos ellos tienen una especie de placer cuando tienen que trabajar directamente con los intérpretes. El placer que no todos los compositores compartimos en el trabajo tan cercano. ¿Cuál es tu perspectiva de aquello? Pues yo generalmente escribo, pero no escribo para alguien en concreto, aunque me hayan encargado la obra. Pero sí que sí se puede dar la colaboración, sobre todo de que te ayuden a ciertas cosas. Por ejemplo, cuando he hablado, por ejemplo, de esta obra, para esta soprano en concreto, sí, obviamente hablé con ella y vi su registro y escuché mucho su voz, pero creo que es una obra que lo puede cantar muchas otras sopranos o mezzos también. Entonces, no me fui a cosas extremas que solamente ella pueda hacer. Básicamente por cuestiones prácticas, ¿no? Porque tú quieres que te lo haga más gente también. Exactamente. Entonces,
Otro de los proyectos, por ejemplo, que fue muy enriquecedor y muy interesante fue eh, cuando escribí para acordeón. Que, bueno, el acordeonista me ayudó muchísimo a escribir la obra, porque el acordeón es un instrumento muy complicado si tú no lo conoces. Entonces, cuando... Madre mía, me va a matar, ahora mismo no me acuerdo. Bueno, da igual. Eh, me propusieron esta pieza para acordeón que se estrenó el año pasado también en el Festival Internacional de Piantón. Y a mí me resultó muy complicado al principio, las cosas como son. De pronto un instrumento que efectivamente que conocía, pero bueno, brevemente, es decir, recuerdo hace muchos años trabajaba en una academia de música y una de mis compañeras era acordeonista, un acordeón de botones y me explicó muchísimas de las técnicas del acordeón en aquel momento, pero yo nunca había escrito para acordeón. Y si no lo conoces, necesitas un poquito de ayuda. Entonces, bueno, pues sobre todo a la hora de hacer los registros, de escribir correctamente qué registros, qué técnicas, qué colores, pues a veces es necesario. Pero la idea es que luego esto se entienda y se pueda tocar por cualquier otro instrumentista. Escuchemos un pedacito de la obra. ¿Sí? ¿Cómo se traduciría? ¿El canto de las ballenas? El El canto de las... discurso de las ballenas. Sí. O el discurso de las ballenas. No, más que el canto, sí, sería el discurso o la conversación. Vamos a escuchar un pedacito eh, de Wales Speech, obra para acordeón de Ana.
Ana Fontecha. Discúlpame, Carlos, que te diga, el acordeonista es Alejandro Ares, que si no lo digo me muero de vergüenza, que es un acordeonista también, de verdad, excelente. Está haciendo un muy buen trabajo, sobre todo en la zona norte de España, y me ayuda muy bien. Sí, bueno, no, la pieza que tú compusiste realmente es extraordinaria. Yo invito a todos quienes nos acompañan y nos están viendo en Facebook, visiten la página de Ana, búsquenla en Google, la van a encontrar, ¿no? Ana Fontecha, también la van a encontrar bueno, las obras en su página web, pero también están en YouTube. Todas las obras que estamos escuchando aquí, van a escuchar las versiones completas, una música realmente interesante de escuchar. Ana Fontecha, de Santander. Yo te quiero preguntar si es que tú tienes alguna obra musical favorita de cualquier compositor de todos los tiempos. ¿Cuál es tu regalona? Regalona total, siempre digo la misma, que es el segundo concierto para piano de Brahms. Brahms. Sí. No me había aparecido en la lista. Bueno, cada uno tiene su punto, ¿no? Oye, Ana, ¿tienes alguna pieza, alguna obra musical que no quisieras escuchar nunca más? Algo que digas tú, no, en realidad esto no. Muchas. La lista es larga. En esta parte todo el mundo contesta lo mismo, la lista es larga. Sí, yo creo, mira, una cosa con la que me encuentro mucho últimamente, y quizá también por los alumnos que tengo, es con estas obras, sobre todo para piano, tipo minimalistas, New Age. Y muchos de mis estudiantes me vienen que quieren tocar este tipo de piezas y habrá de todo, obviamente, cosas con más interés, pero muchas de ellas pues tienen muy poca juncia, ¿no? Muy poca densidad Sí, realmente, sí, son sí. muy poco interesantes muchas veces. No quiero generalizar, o sea, habrá cosas maravillosas, pero en general no es una Oye, cosa que llame la atención. ¿tienes una pieza tuya, la favorita, tu regalona? La continúa, la próxima que haga, Ya, siempre. Hay que mirar siempre. para adelante, hay que mirar para adelante. Eso es de formación de director de orquesta. Director, ¿cuál es la mejor versión? La última que hice. Claro. Oye, ¿y tienes alguna música tuya que esté publicada o que se haya tocado, que tú en realidad digas, bueno, esto es un pecado de juventud, que no, ojalá nunca más se toque? No tanto, no como que ojalá nunca más se toque, no, no. Pero te voy a decir la que más me gustó escribir, que es Ten Sounds, que es para ensemble de 8 instrumentos, y yo creo que precisamente por esto de que hablábamos, de que quizá no es lo que más cómoda me siento, una obra que me ha costado muchísimo, que la reescribí después, otra vez, que se hizo el año pasado en el FES, en el Festival Internacional de Santander. Totalmente, bueno, no totalmente reescrita, pero reescritas varias partes. Lo curioso es que gustó mucho. Y es que es una de las obras que más visitas tiene, que más la gente me ha hablado sobre ella. Pues es algo que nunca terminé de estar totalmente 100% que digas esto. Quizá en el futuro la vuelva a revisar, no lo sé, o ya la dejé así. La segunda versión me gusta más que la primera, pero es algo que me costó mucho hacer. ¿Tienes algún, no sé, juicio, idea, lo que sea, respecto de revisar la música? Yo en particular, una vez que la música se publica o se toca, yo no la toco nunca más. Así quedó, y si está mal hecho, así quedó. Era el momento de la vida. Pero hay muchos compositores que vuelven a la partitura y hacen correcciones, a veces cambian cosas bastante profundas. ¿Tú tienes algún pensamiento sobre eso? Eh, sí he revisado música, sí he revisado algunas de mis obras. Quizá porque vas aprendiendo cosas nuevas. Sí que es cierto, esto hay un peligro, ¿no? En realidad, a veces le quitas la esencia y no quieres hacer eso tampoco. A veces es cierto que hay cosas que no están redondas o que lo ves con otra perspectiva después de los años y dices, no, esto tendría que cambiar, pero quizá le quitas la frescura también de cuando lo hiciste, de lo que tú dices, es el momento en el que lo hiciste y esto funcionó así. Creo que más ha sido cuestiones técnicas que sabes que esto no está funcionando o no va a funcionar para este instrumento o cosas que verdaderamente te equivocaste porque estabas todavía aprendiendo o incluso, por ejemplo, ahora estoy revisando una obra de piano que escribí en 2010, es que verdaderamente cosas más de escritura que no, pero si la quiero poner otra vez y darla para que alguien la toque, necesito cambiar ciertas cosas. Por ejemplo,
Pero bueno, normalmente no, la mayoría de ellas no las toco. En Ten Sounds lo tuve que tocar porque me la pidieron para tocarla en el FIS, pero no tenían uno de los instrumentos, entonces la tuve que reinstrumentar, no todos los instrumentos, pero parte, la parte de los vientos la tuve que instrumentar otra vez. Entonces de ahí ya es que tuve que pensar muchas cosas en la obra otra vez. Entonces sí, ya tuve que cambiar. Pero bueno, ni lo uno ni lo otro, ni me niego a Sino todo lo contrario, ni lo uno ni lo otro, todo lo sino todo contrario. lo contrario. Pero bueno, la mayoría de las piezas normalmente no las reviso. Última pregunta de la noche. Eh, ¿qué te hubiese gustado ser en una otra profesión en vez de la música o si tuvieras la oportunidad de estudiar otra cosa ahora o en el futuro? ¿Y qué una cosa paralela o en vez de la música te habría gustado ser o te gustaría ser? Me resulta muy difícil realmente imaginarme mi vida sin música, porque esto, como decía, pues es que lo he vivido desde que nací. Mi madre y mi padre me arrullaba cantando y poniéndome música, siempre he estado ahí. Ahora, soy curiosa y me gustan muchas cosas, especialmente relacionadas con las humanidades, todo lo relacionado con la literatura, con la escritura. Y hay algo que me interesa especialmente, que es la prehistoria, pero especialmente la prehistoria humana. He estudiado un poco en la universidad también, algún curso sobre prehistoria humana, y es por estas cosas de quiénes somos, de dónde venimos y para contestar finalmente a dónde vamos, ¿no? No lo contestaremos nunca, pero esto es intrínseco, es el ser humano, entonces es algo que sí, que me interesa mucho. Aparte de que una de las cosas que nos hace ser humanos precisamente es el arte. Así Entonces, es. lo relaciono todo, ¿no? Con el arte y la música, pero... Ana Fontecha, yo te quiero agradecer un montón esta conversación. He aprendido mucho y he aprendido a conocerte un poquito mejor también. Y bueno, me escuché toda tu obra, así que eso siempre es bueno porque así uno se enriquece del trabajo de los otros. Te agradezco. No, yo te agradezco a ti, Carlos, la verdad, ¿eh? Porque esto ha sido un placer y bueno, pues también el tiempo que te has tomado. Sí, no, por supuesto, yo la estoy pasando fantástico estudiando las biografías, las obras y todo de los amigos compositores, así. Te agradezco, Ana Fontecha, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación y será hasta la próxima. Vale, Carlos, fenomenal. Pasa una buena tarde. Como te decía, muchas gracias bueno, pues por la invitación, porque ha sido muy entretenido, también muy enriquecedor para mí. Y nada, pues yo seguiré efectivamente compartiendo toda la labor que estás haciendo, que es fabulosa. Muchas gracias, Ana. Ok, como dicen ustedes, venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Adiós. Carlos. Chao. Chao.